Hemos hablado hasta el momento, en la parte de balance general, de aquello que al lado izquierdo significa que posee la empresa. Ahora bien, como lo hablamos en su momento también, todo aquello que la compañía obtiene, lo obtiene por alguna fuente de financiación. Alguien está poniendo el recurso para poder obtener aquello que aparece en el activo. Muy bien, en este video hablaremos puntualmente de cuáles son las posibles fuentes, cómo se compone la fuente del pasivo, cómo se compone la fuente del patrimonio y finalmente cómo a partir de la estructura misma de capital del negocio puede ser relevante ir por un camino o ir por el otro. En ese orden de ideas es importante tener muy presente que la compañía puede contar con diferentes fuentes de financiación, de tal manera que aunque en este caso estemos hablando solamente de aquellas que tienen que ver con la venta y con la financiación misma, ese espectro de financiación puede ser lo suficientemente amplio como para pensar en una gran gama de opciones. Gama que puede segmentarse en dos principales grupos, que sería pasivo y patrimonio. Es decir, con pasivo aquel recurso que no es propio, sino de un tercero en la compañía, y el patrimonio con recursos que son directamente puestos por los socios del negocio. Ahora bien, dentro de ese contexto de la fuente, independientemente de que sea en función de venta o por algún medio de financiación, estamos buscando básicamente la generación de ingresos para la compañía. Y desde ahí también entender cómo esos fondos que se levantan para el negocio se aplican desde la operación o desde la actividad misma propia del negocio en función del costo, del gasto o de la inversión. Eso lo hablaremos ahora más adelante a detalle, pero por ahora es importante que podamos ver un poco la segmentación existente entre las diferentes fuentes de financiación que podemos encontrar. Algo fundamental a la hora de analizar la parte de financiamiento del balance general tiene que ver con entender la segregación que existe en el gasto y en el uso de los recursos entre lo que significa OPEX y CAPEX. En primera medida, hablando del CAPEX, estamos hablando de aquella inversión de capital y por ende el CAPEX por Capital Expenditure, que está buscando precisamente invertir recursos en función de largo plazo. Es decir, estamos hablando de aquellos recursos puestos para compra de maquinaria, para compra de equipo, para compra de terrenos, para compra de vehículos. Dicho de otra manera, aquellos recursos puestos para la inversión en activos fijos. Por ende, el tratamiento que tiene de CAPEX va al activo directamente y se entiende como capital de inversión. No obstante, hacia el otro lado tenemos el OPEX. Y en el OPEX estamos hablando entonces de Operational Expenditure. De esta manera, el OPEX significa netamente gasto. Así que mientras el CAPEX va al activo y directamente al balance general, el OPEX no tiene que ver con el activo, ni con el balance general. Tiene que ver con la operación del negocio. Por eso, ese gasto operacional, el OPEX Expenditure, es básicamente todo lo que la compañía quema periodo tras periodo, todos los recursos que son utilizados para operar periodo tras periodo, y que el negocio lo recupera únicamente con ventas. Y que en la medida en que el punto de equilibrio no exista, no podremos hablar de utilidades. Y es una importancia bien grande poderlo tener muy claro y muy identificado, porque a partir del entendimiento de CAPEX y OPEX podemos entender también muy bien de qué manera debe financiarse la compañía. Ahora, en función tanto de CAPEX como de OPEX, será vital que tengamos muy en claro básicamente cuál es el objetivo del negocio en función del uso de los recursos, para también saber si es evidentemente usado de mejor manera vía CAPEX o si por el contrario hay alguna figura que permita cruzar ese gasto vía OPEX. En todo caso, siempre que la compañía hable de recursos, tendrá que tener tres principales focos, de los cuales de hecho haremos mucho más énfasis en el concepto de flujo efectivo, que son las tres principales actividades de cualquier compañía. Aquella en la que opera, aquella en la que invierte y aquella en la que financia.
Pues bien, en las dos primeras, operación e inversión, está buena parte de lo que hablamos previamente, que es básicamente aquello en lo cual, siendo costo y gasto, está en operación, y otra parte que vía CAPEX está en la inversión. Y en la financiación, lo que encontramos entonces es el mecanismo utilizado para poder llegar a los recursos necesarios para poder invertir o para poder gastar en función del negocio. Y ahí, puntualmente, en la financiación, es que vamos a hacer directamente énfasis en la composición misma de esa financiación dentro del balance y de cómo se levantan recursos para cualquiera de los dos frentes, también dentro del balance general. A final de cuentas, si bien el tiempo es ilimitado, el dinero sí lo es. Si el tiempo no es ilimitado, el dinero sí viene a ser. Esto lo digo en función de que la financiación es un recurso que se puede levantar en todo momento. Independientemente cuál sea la forma, siempre habrá una manera correcta de llegar al recurso que se necesita. El único de los recursos con los cuales contamos realmente un tiempo limitado o una cantidad limitada es con el tiempo. Y por esa razón es importante tener muy presente que la fuente de financiación, al ser ilimitada, es posible para poder financiar cualquier tipo de activo. Muy bien, hablemos un poco de cuáles son los caminos posibles para poder financiar el negocio y esto cómo se estructura dentro del balance general. La principal de ellas y las dos más reconocidas directamente desde la estructura patrimonial y financiera del balance general es la deuda con sector financiero y los aportes de capital de socios. La primera de ellas dentro de lo que conocemos como pasivo y la segunda dentro de lo que llamamos patrimonio. Ahora, no son las únicas, evidentemente, aunque cualquiera de las que toquemos deberán estar vinculadas en alguno de los dos frentes, porque los recursos llegan al negocio de dos maneras posibles, o a manera de pasivo o a manera de patrimonio, o porque un tercero lo puso, o porque el socio decidió capitalizar su compañía. Bien, ahora, una tercera parte o una tercera fuente posible de financiación está en las utilidades de la operación. Pero no olvidemos que las utilidades de la operación debieran ser también parte del capital social, de tal forma que si se toma la decisión de que las utilidades de la operación entren a financiar el negocio, estamos de cierta manera y de forma indirecta llegando al segundo punto. Estamos diciendo entonces que efectivamente las utilidades de la operación se convierten en capital para que los socios inviertan. Así que, de una u otra manera, esto refuerza uno de los dos puntos de los cuales se puede financiar la organización. Luego nos encontramos con una serie de opciones que tienen todas que ver con la entrada de recursos de terceros. Capital semilla por parte de inversiones, gobierno directamente a través de los diferentes programas existentes para poder financiar las diferentes compañías. El triple F, que es conocido en el enfoque de la familia y los amigos, y por eso es Family Friends. La banca tradicional, que se encarga básicamente de otorgar créditos en línea directa a las diferentes empresas, en muchos casos con líneas de crédito muy aterrizadas al emprendimiento, de lo cual, y esto lo vamos a enfocar mucho dentro de nuestro módulo precisamente de financiamiento, así que en ese punto hablaremos muy a detalle de esto que estamos exponiendo eh, a manera de brochazo inicial para entender un poco la composición del pasivo. Encontraremos crowdfunding también como fuente de financiamiento. Incubadoras y aceleradoras también pueden ser parte de este mismo grupo. Y finalmente en el grupo de clientes, donde podemos también visualizar cómo esos mismos clientes se pueden convertir en nuestros propios financiadores. Y ahora, seguramente se escapan varios más, porque aquí de hecho podemos vincular a los proveedores, ¿cierto? Que también pueden ser parte del endeudamiento y que de hecho, al ser parte del endeudamiento, son parte del pasivo. Pero en términos generales estamos hablando de que hay pasivo y que hay patrimonio. Y a partir de ahí es importante entonces empezar a hablar un poco de ellos. Y empecemos a hablar en primera instancia del pasivo. En el pasivo estamos determinando la forma en la cual
se adquirieron los activos. Y en este caso estamos reflejando que la fuente de financiación es totalmente externa. Así que en la composición del pasivo estarán vinculados aquellas obligaciones con terceros. En otros casos, donde vemos incluso que los mismos socios se convierten en acreedores de la compañía, es básicamente porque el socio puede jugar ese papel dual en la organización. Aquel que aporta capital como socio y que incrementa el patrimonio, o que pone el recurso como pasivo para crear la obligación a pagar en un periodo futuro. En todo caso, contable y financieramente hablando, debemos siempre tener muy claro, como lo dijimos previamente, que el activo debe ser en todo momento igual al pasivo más el patrimonio. Siempre que alguna cuenta del activo se esté afectando, hay alguna otra cuenta, por lo menos una, que también está generando la misma modificación.